¿Qué tal? Arrancamos de lleno con este análisis detallado. Hoy nos embarcamos en un recorrido fascinante, a toda marcha, para ver cómo giran realmente los engranajes de la justicia. Hay muchísima curiosidad por saber qué pasa exactamente por la cabeza de un juez cuando le toca resolver los casos más difíciles y divisivos que existen en la sociedad. Bueno, pues esta presentación está armada justo para desentrañar y clarificar ese tremendo rompecabezas. Y aquí salta de inmediato una pregunta clave, una que rompe con un mito gigantesco. Ahora, normalmente existe la ilusión de que aplicar la ley es casi como resolver una ecuación matemática, como si fuera a seguir un manual al pie de la letra. Se insertan los hechos en la máquina y mágicamente sale un veredicto impecable. O, yéndonos al otro extremo, está esa visión súper cínica de pensar que todo es simplemente poder político disfrazado con togas. Pero la realidad es muchísimo más profunda e interesante. Bueno, metámonos de lleno en esto. El mapa que nos va a guiar en esta exploración es el célebre libro Los problemas de la jurisprudencia. Es una obra del juez y destacado académico Richard A. Posner, y su objetivo principal es, básicamente, bajar a la tierra las complejidades del razonamiento legal. Él busca quitar todo ese velo de lenguaje enredado y mostrarnos, sin ningún filtro, las herramientas que los jueces realmente sacan de su caja a la hora de trabajar. Para que no nos perdamos, esta es la ruta de hoy. 1. El mito de la lógica. 2. Los extremos filosóficos. 3. La vía pragmática. 4. Los ejemplos prácticos. Y 5. La verdadera decisión judicial. ¡Vámonos! Pasamos a la sección 1. El mito de la lógica y sus límites en los casos más bravos. Es súper curioso notar una contradicción enorme. Desde fuera se suele pensar que la ley es clarísima, pero puertas adentro, los expertos se rompen la cabeza debatiendo sus vacíos. Claro, para cosas del día a día, como un límite de velocidad o firmar un contrato, la ley tiene respuestas directas. Sin embargo, cuando hablamos de los casos pesados, esos controversiales que llegan a los tribunales superiores, la lógica deductiva simplemente se queda corta. No se puede sacar la respuesta correcta de una ley ambigua, como si estuviéramos despejando una incógnita en geometría. Las herramientas matemáticas literalmente se agotan. Llegamos a la sección 2. Los dos extremos filosóficos. Formalismo contra realismo. Esa insuficiencia de la lógica pura ha alimentado un debate que ha dominado a las Cortes durante miles de años. Analicemos ambos extremos de manera imparcial. En una esquina tenemos al formalismo. Esta postura trata al derecho casi como si fuera un sistema estático, un mundo cerrado y perfecto donde un juez hábil siempre encontrará la única respuesta correcta. En la otra esquina están el positivismo estricto y el realismo, que reducen todo a la pura voluntad política, diciendo que los jueces básicamente ejercen un poder arbitrario basado en lo que ellos prefieren. Posner no compra ninguna de las dos ideas. Una le parece demasiada fantasía y la otra demasiado nihilista. Y así entramos a la sección 3, la vía pragmática, el famoso terreno intermedio. Justo aquí es donde entra la brillante síntesis del autor. ¿Qué pasa cuando la lógica formal y la ciencia estricta no dan para más? Los jueces no tiran la toalla ni deciden lanzando una moneda al aire. Echan mano de la razón práctica. Es como un tremendo botiquín de primeros auxilios argumentativo que les permite encontrar una salida. No buscan algo matemáticamente perfecto, sino un resultado razonable, que sea social y éticamente defendible frente a la incertidumbre. Y esto ilustra de maravilla lo que de verdad pasa en un tribunal. Los jueces usan una mezcla increíble de herramientas que no tienen nada de matemáticas. Hablamos de tirar de la experiencia pasada, la autoridad, la intuición entrenada, las costumbres y, por encima de todo, el análisis de las políticas públicas y sus consecuencias. Es deliberación humana pura y dura. Pasamos a la sección 4, ejemplos prácticos y analogías. Esta es la parte central, donde vamos a poner a prueba toda esta teoría revisando algunos ejemplos prácticos geniales que tiene el libro al desarrollar su descripción. Para entender todo este rollo conceptual, nada mejor que aterrizarlo. El primer ejemplo práctico del libro nos lleva directo a la antigua Grecia, a la obra de Sófocles. Tenemos al gobernante Creonte, que prohíbe enterrar a un traidor para proteger al Estado. Eso es derecho positivo puro, creado para asustar y mantener el orden. Pero Antígona se rebela por un deber moral superior, enterrar a su hermano representando la ley natural. Ese es el choque clásico de la jurisprudencia, la regla estricta del gobierno dándose de topes contra la moral humana más básica.
El segundo ejemplo práctico es de película y nos lleva a los tribunales de Nueva York en 1889, el famosísimo caso de Riggs contra Palmer. Pensemos en esto. Un nieto sabe que está en el testamento de su abuelo y decide, asesinarlo para asegurar el dinero rápido. El dolor de cabeza para los jueces fue monumental, porque las leyes de herencia de esa época no decían ni una sola palabra sobre si un asesino podía heredar de su víctima. Si se leía la ley de forma fría y literal, el asesino increíblemente se llevaba el dinero. Pero afortunadamente el tribunal falló en su contra, y este caso demuestra perfectamente la razón práctica en acción. Como la regla estricta guardaba silencio, los jueces no aplicaron una lógica deductiva a ciegas. Tuvieron que hacer una pausa, usar el juicio ético y asumir una intención legislativa, apoyándose en la máxima moral de que nadie debe sacar provecho de su propio crimen. La lógica falló, sí, pero el pragmatismo salvó a la justicia. Vamos con el tercer ejemplo práctico del libro, sobre el famoso uso de las analogías. Supongamos que hay una ley que da una recompensa económica a quien arriesgue todo para salvar la vida de otra persona en el mar. De pronto, llega un caso nuevo. Alguien gasta muchísimo dinero para salvar no a una persona, sino un barco abandonado lleno de carga valiosa. ¿Debería el juez darle la misma recompensa, razonando simplemente por analogía? La respuesta que da el libro es iluminadora. Ampliar una norma no es solo buscar cosas que se parezcan por encima. Obliga a hacer un juicio político y ético completamente nuevo. El juez tiene que poner en la balanza el valor de una vida frente a un bien material y calcular qué pasaría en la sociedad si se empieza a premiar económicamente ese rescate de cosas. La analogía es solo el punto de partida. La decisión real implica medir todas las alternativas prácticas. Y para nuestro cuarto y último ejemplo, observamos un verdadero gigante. La histórica decisión de Brown contra el Consejo de Educación, el fallo que acabó con la segregación racial en las escuelas públicas. Posner nos hace notar algo fascinante. Si nos ponemos súper estrictos y formalistas, tratar de probar que ese fallo fue correcto basándose puramente en leer el texto y la sintaxis de las leyes de la época es prácticamente imposible. Entonces, ¿por qué es universalmente aceptada como una decisión correcta? Posner argumenta que su mayor defensa radica en el pragmatismo puro. Ese fallo se apoyó de lleno en las consecuencias prácticas y sociales que tendría mantener dividida a la gente. Fue una elección basada en buscar resultados deseados y construir un futuro mejor, demostrando que en los momentos que de verdad importan, al derecho le importa mucho más el bienestar de la gente que aferrarse a la sintaxis estricta del pasado. Llegamos a nuestra última sección, la número 5. La verdadera decisión judicial y el pragmatismo en acción. Juntando todas estas piezas, los límites morales, los juicios de valor y los ejemplos prácticos de Posner, ya podemos entender cómo opera realmente el derecho. La gran conclusión es que la ley no es un papel inamovible guardado en una bóveda, es una actividad humana que nunca deja de evolucionar. Los jueces, lejos de ser simples calculadoras lógicas, se ven obligados a tomar decisiones de política pública. Las resoluciones más pesadas se basan en prever las consecuencias sociales. En este entorno, la objetividad no es una verdad de laboratorio, sino un consenso cultural dentro de nuestra sociedad. Es un acto de equilibrio constante. Y para cerrar este análisis detallado, nos quedamos con una reflexión que da para pensar muchísimo. Si ya establecimos que en las salas de tribunal no se buscan verdades geométricas, sino resultados prácticos que moldean cómo vivimos, queda flotando una pregunta inmensa. Si las decisiones se toman pensando en el futuro de la sociedad, es fundamental preguntarnos qué valores y qué visión del mundo tienen las personas que están dictando esas sentencias. Esperamos que esta presentación haya arrojado mucha luz sobre la fascinante complejidad que hay detrás del estrado. El estudio de cómo nos gobernamos a nosotros mismos no podría ser más cautivador.